Ayer veíamos con Rafael Ebenfeld cómo la fotografía se introdujo en España de la mano fundamentalmente de los fotógrafos franceses e ingleses, con las primeras técnicas, los daguerrotipos y los calotipos. Y sin embargo, a partir de la década de los 60 va a haber una evolución exponencial de la fotografía, tanto geográficamente como en los estudios, los fotógrafos, una extensión como no se había conocido antes, bueno, en España y en todo el mundo, ¿no?, de la fotografía. Y sobre todo también de los usos de la fotografía. De ello nos va a hablar hoy Alejandro Castellote, que no hace falta que lo presente, todo el mundo lo conoce por su dilatadísima actividad en el mundo de la fotografía como comisario, ensayista y de los puestos de responsabilidad que ha ocupado en estas últimas décadas en instituciones relacionadas con la fotografía. Muchas gracias. Mejor. Buenas tardes. Muchas gracias por venir. Muchas gracias a Carlos Gollonet, por supuesto, a la Fundación, a Iñaki González, a todo el equipo. Y casi debería empezar diciendo muchas gracias a todos los historiadores que me han facilitado muchísimo el trabajo. De la época en que yo me acuerdo que se presentó el primer libro de fotografía, que debió ser el de Lee Fontanella, no me acuerdo si el primero, el que tuve de conocimiento, fue el de Lee Fontanella o el de Marie-Loup Suguet. Fijaros los dos apellidos sobre un libro, sobre libros de historia de la fotografía en España. Pues se ha hecho un montón. Nunca es suficiente, en algunos casos es tarde para recuperar archivos, pero se ha hecho un montón. Y de empezar entonces, ir desbrozando caminos, ir con el machete y mirando a ver dónde se podrían encontrar las cosas, pues yo me he encontrado una muy buena parte del camino ya hecho y en algunos casos unas autopistas asfaltadas y maravillosas, con varios carriles para transitar, de manera que se le puede entrar a la fotografía, hacer otros tipos de lecturas, sobre todo hablando de la fotografía del siglo XIX. Hace poco, por fin, he conseguido esta imagen que se va a publicar, se ha publicado ya en un libro que está haciendo, una colección de libros que está haciendo Mafre sobre las historias latinoamericanas a partir del siglo XIX. Y aquí presenta Boris Kosoy, uno de los grandes historiadores brasileños, pues una de las imágenes correspondientes a todo el trabajo de investigación que hizo sobre Jules Florence, que era un fotógrafo de origen francés instalado en Brasil desde muchísimo tiempo, desde muy joven, y que dio como resultado el poder fijar una imagen en un soporte y hacerlo de manera estable, pues allá por el año 33. No es que fuera Jules Florence el otro descubridor de la fotografía, sino que hubo mucha gente, como sabéis, que simultáneamente estuvieron haciendo experimentos parecidos. A mí lo que me llamaba la atención de ver esta imagen, y después de que Boris me la describiera unas cuantas veces, es que el fin último que pretendía Florence era precisamente pues, lo que pone aquí, hacer unas etiquetas para farmacia que le permitieran reproducirlas exactamente sin tener cada vez que recurrir al dibujo, etc. Y el pensar en un medio que te permite en un determinado momento histórico ponerte a cero y decir, ¿qué hago con esto que tantas posibilidades tiene y qué tipo de imágenes vamos a generar a partir de una cámara y de una óptica? Lo más obvio era claramente la perspectiva renacentista, al tener un único punto de vista y la cámara oscura, pero habría otras posibilidades. Claramente los referentes se fueron hacia donde se esperaba. Yo creo que la fotografía inventada por franceses y por ingleses en el siglo XIX, en un momento histórico en el que están pues, en la cúspide del colonialismo, con una influencia en todo el mundo tremenda, donde prácticamente medio mundo era colonia británica y otra parte andaba por ahí con Francia, Bélgica, Alemania, Holanda, etc. Estábamos en pleno eurocentrismo, ¿no?
Y todo eso contamina la manera de representar las cosas. Y si pensamos así a la hora de ver imágenes, pues me parece importante considerar desde dónde se generan las fotografías, desde dónde miramos, cómo nos ven y cómo nos gustaría vernos. Serán algunos de los argumentos que voy a utilizar para entrarle a la historia de la fotografía, no desde el punto de vista de los materiales, de las técnicas, porque una de las posibilidades de entrarle a la historia ahora mismo es ponerla en un contexto que tenga que ver con lo social, con lo económico, con muchas otras cosas, y no solamente con algo que es bien importante en el medio fotográfico, que es la técnica, ¿no? Pero estamos en el 19 y estamos en un país, el nuestro, que andaba ya de capa caída y mirando todo lo que pasaba a Europa y cómo nos estaba superando por todos los lados los avances de la técnica, de la ciencia, etcétera. Lo de las ciencias adelantan, que es una barbaridad, es del 19, ¿no? Ese comentario. Y había un cierto pesar. De hecho, lo tengo por aquí escrito, el primero que hizo un informe, que me parece que era Pere Felip Monlau, que era un médico y escritor y catedrático en Barcelona y después en Madrid, que fue académico de la lengua y director del Museo Antropológico. Él redactó un informe a la Academia de Ciencias y las Artes de Barcelona, donde presentaba el invento y decía: las aplicaciones artísticas e industriales siguen siempre una marcha paralela a los discursos, a los descubrimientos científicos. Y para Monlau, la invención del daguerrotipo, decía él, corona la dilatada lista de descubrimientos y aplicaciones útiles que se habían dado a conocer en años anteriores, y cita como ejemplos la utilización de la electricidad como potencia de las máquinas locomotivas en Nueva York, los telégrafos galvánicos instalados en Inglaterra y Bélgica, los avances de la mecánica aplicada al arte del transporte, la evolución en la construcción de barcos de vapor eliminando la nube de humo que de muy lejos revela su presencia, el barómetro inventado por Baudeur en París, la fabricación de éteres, la obtención de gas para el alumbrado, etc. Y decía: lástima, señores, que en este grandioso drama de vida y de progreso industrial y científico se vean los españoles, por circunstancias independientes de su capacidad, condenados al oscuro papel de espectadores. Con todo, frente a lo que ocurrió en muchos otros países, digamos, débiles, entre comillas, del siglo XIX, los primeros experimentos daguerrotípicos pues los hicieron españoles, los hicieron gente perteneciente a la burguesía más ilustrada de Cataluña, de Barcelona y de aquí de Madrid. Pero yo me voy a saltar esa parte que todos conocemos, porque me interesa más centrarnos en esto de desde dónde se fotografía y cuál es la cultura que hay detrás de cada uno de los fotógrafos y cuáles son los prejuicios, los referentes, todo lo que hay detrás de esta gente. Y claro, los primeros que vienen a fotografiar obviamente son viajeros, ingleses, franceses, como decía ayer Rafael Lowenfeld, pues eran gente ilustrada, y con mucho tiempo libre. Como en casi todas estas disciplinas vinculadas al arte, pues obviamente era la burguesía más acomodada la que tenía el tiempo para dedicarlo a la creatividad, ¿no? Y uno de los objetivos, uno de los sitios a donde más iban, pues en un momento en el que algunas ciudades, Bilbao, Madrid, Barcelona, sobre todo Barcelona, estaban acercándose a la modernidad, a una cierta modernidad, pues les defraudaba bastante llegar a estas ciudades y dirigían sus pasos casi siempre hacia Andalucía, hacia Córdoba, hacia Granada, hacia Sevilla, buscando ese eco orientalista, ese eco casi muy en la línea con el pensamiento romántico, que les transportara en el tiempo, un viaje hacia la antigüedad. Todos
viajeros desde el Grand Tour del siglo XVIII, XIX, pues terminaban en Italia, pero algunos dirigían sus pasos hacia España y todos iban buscando eso, buscaban, además era un perfil de viajero bastante, dentro de lo delicadas que son las generalizaciones, pues era un perfil más o menos común, eran viajeros que no iban a conocer, iban a reconocer, que es una manera muy distinta de enfrentar una cultura, de relacionarse con la gente. Como algunos los ha llamado, pues eran viajeros intactos, que su relación con el sitio al que iban pues era muy escasa. Se limitaban a contrastar que sus expectativas exóticas se confirmaran, que lo que habían visto en grabados, etcétera, se correspondía con esa realidad, y con eso hacían fotografías y en algunos casos muy contados, como fue el caso de Clifford o de Lauren, que ya vinieron un poco después, sí que miraron y se instalaron en las grandes ciudades, ambos en Madrid, pero recorrieron toda España fotografiando otras cosas que no eran solamente los motivos orientalistas. Esta es una panorámica de Clifford de la Puerta del Sol de Madrid. Y este daguerrotipo que ayer presentó también Rafael, que es un daguerrotipo que está en la colección, en el fondo fotográfico de la Universidad de Navarra, este hombre vestido de bandolero, resulta que cuando uno se acerca tiene los ojos claros, claros, claros. Es un inglés vestido de bandolero. Y claro, no hay probablemente el grado más ilustrativo de esta impostura de estos viajeros era el disfraz, que les permitía ser otros durante un ratito sin perderse, sin mancharse. Se podían jugar a vestirse de bandoleros, algunos incluso de toreros, como hizo Rubinstein, el pianista, a finales del siglo y principios del siglo XX, pues como homenaje a la acogida que le había dado España, pues se hizo una foto vestido de torero, ¿no? Bueno, pues igual podías haber elegido alguna otra cosa, ¿no? Pero fundamentalmente esa mirada sobre España pues condiciona muchísimo. Vemos otro ejemplo. Voy a ir saltando de cosas de España, cosas de otros países, porque la sintonía de lo que se estaba haciendo en España pues coincide, por motivos que vamos a desarrollar después, coincide con lo que se estaba haciendo en muchas otras partes del mundo. Y para países ya exotizados como España o como China o como Latinoamérica, pues la mirada europea era una mirada que contenía todos estos preconceptos que hemos desarrollado antes, ¿no? Este es el estudio más importante que hubo en China, el más longevo, la Yafeng, vaya, en Hong Kong, y es la fotografía de un occidental disfrazado con ropas chinas, ¿no? Y como decía, pues muchos de los motivos que van haciéndose y que van generando álbumes sobre España, pues tienen esta incidencia en pues, la comunidad gitana, cantando, bailando flamenco. Esta es una fotografía de Clifford. Si alguien tiene interés en conocer el nombre del fotógrafo, sin ningún problema, me lo pregunta y lo vamos diciendo sobre la marcha, por si acaso, porque tengo muchas imágenes y voy a ir todo lo rápido que pueda. Son gitanos en la Alhambra. Estas son dos fotografías que se conservan en el Museo d'Orsay, de Gustave de Beaucorp, de Granada, un gitano tocando la guitarra y una gitana tocando el tambor, dicen ellos, la pandereta. Otra fotografía de un fotógrafo hijo de francés, Bochy, que hizo esta imagen y hablando de esas influencias, de cómo se genera un lenguaje dentro de la fotografía, esta fotografía de Bochy sirvió de referente para un cuadro de Gutiérrez Solana, que, como veis, algunos de los modelos son exactamente los mismos y los que están en el escenario, pues previa limpieza a la que somete la realidad la pintura, pues se basó en un cuadro de casi 15 años después.
más de 15 años. Los motivos orientalistas, esta es una imagen de Pere Casas Aberca, un fotógrafo catalán, también triunfaban en el exterior. El mercado de la fotografía, estamos hablando de un medio en donde las inquietudes artísticas se manifiestan solo a finales del siglo. Fundamentalmente la fotografía tiene que ver con el negocio y con el ocio, como decíamos al principio. Es un negocio formidable la apertura de estudios, la venta de postales, de cartas de visita que movía millones, cientos de millones de dólares durante el siglo XX. Muchos pintores españoles, como nos ha ocurrido siempre, pero no solo a nosotros, se veían en la obligación de incorporar motivos, digamos, locales o folclóricos, toreros, cantantes, bailadoras, etcétera, cuando exponían fuera de España, porque eso les permitía una entrada mucho más grata. Fortuny fue uno de ellos, de los que cuenta que sus primeras exposiciones en París, sus marchantes siempre le pedían que trajera motivos orientalistas, ¿no? Tenían mucho éxito. Esta es una fotografía que está firmada como LL, quiero creer que es Luis León Masón, está hecha en Sevilla y es del 1880, todavía entonces se seguía insistiendo sobre estos motivos. Como veis, es un torero con un fondo improvisado en la parte de atrás. Esta fotografía está hecha por uno de los fotógrafos que colaboraban con Jean Logan, que después de instalarse en España pasó a llamarse inmediatamente Juan Laurent. La sorpresa para mí, que siempre estoy buscando este tipo de cosas, es que entrando en el Museo d'Orsay, en su archivo, a Laurent lo tienen como Juan Laurent. Es la primera vez, yo creo, en la historia del arte que Francia prescinde voluntariamente de uno suyo, cuando normalmente ha trabajado en la otra dirección, ¿no? Los Picassos, Gris, etcétera. Mirós prácticamente son considerados franceses allá, ¿no? En todos los lados hay un punto de vista común. Esta es una fotografía de la compañía Skin and Company, es una guitarrista tampura de Sri Lanka y, como veis, tienen encuadres muy similares. Otro de los viajeros por excelencia en expediciones, etcétera, creo que eran dos hermanos, ahora me estoy poniendo en duda. Beato, Felice Beato, viajó muchísimo al Asia y aquí vemos dos fotografías prácticamente de la misma escena, modificando algunas poses y un poco el fondo, de las que vendían como postales y vendían masivamente, ¿no? Coloreadas y con esa manera de posar como si fuera un cuadro, siempre buscando en la pintura un referente estético que también al público agradeciera, porque a todos nos gusta reconocer algunas de las escenas, ver, mirar y confirmar. Esta es la primera fotografía que se conserva de Indonesia. Son unas bailarinas del sultán y está hecha por Walter Woodbury Serinpais. Como veis, casi todos son fotógrafos ingleses y franceses mayoritariamente, que son los que se iban a otros países a abrir sus negocios o como participantes en algunas expediciones científicas o de otro orden. Esta es una fotografía de uno de los primeros fotógrafos franceses que llega al Perú. Es Eugène Couret, y que se instaló, entró por el puerto del Callao a Lima, instaló su estudio en Lima, inmediatamente llamó a su hermano para que viniera también y abrieron un estudio que fue exitosísimo. El Couret, Eugenio Couret, también él se cambió el nombre, hizo pues prácticamente la crónica de toda la clase social, de clase media y alta de la capital criolla del Perú y, por supuesto, fotografió motivos exóticos y nada como el Perú para localizar motivos indígenas. Como veis, los planos de representación en todos estos casos suelen ser
este tipo de tipología vinculada así suavemente con la antropología, y se repiten en casi todas las tomas parecidas. Este es Albert Thomas Watson Penn, que también en esta fotografía de Tamiles pues hace una composición también ligeramente por la organización de los sujetos, vinculada a la pintura, pero con una voluntad, desde luego, de subrayar la parte exótica de los fotografiados. En todo el mundo, los personajes a los que atendía más la cámara, desde luego, eran los personajes claramente exóticos. Estos son nativos de Nueva Guinea Caledonia, es una albúmina ya de finales del siglo XIX, y el fotógrafo es Charles Nethin. Y como veréis, hubo incluso una transición. Julia Margaret Cameron, que estuvo viviendo en India durante un tiempo, en Ceilán, en la que es ahora Sri Lanka, también hizo sus pinitos artísticos, como sabéis, con otros modelos, pero también los hizo con modelos étnicos. De manera que no es en absoluto una cuestión restringida a España o a Latinoamérica o a África. En todos los lados había el mismo tipo de mirada, porque siempre los que miraban eran los mismos. La fotografía, y más el retrato como negocio, pero también como una manera de perpetuarse, cuenta con unas características que la hacen especialmente atractiva, porque para una sociedad, como fundamentalmente es la sociedad occidental, basada en las apariencias exteriores, la fotografía, que no habla demasiado, puede contar exclusivamente a partir de apariencias, puede contarnos, y el retrato en ese sentido tuvo mucho éxito porque permitía a quienes iban al estudio del fotógrafo hacer una puesta en escena de la sociedad a la que querían pertenecer o del modelo al que se querían asimilar. Eso que se llama procesos etnomiméticos. Estas palabrejas hay que mirarlas para acordarse. Que es básicamente la base de la cultura social, ¿no? Uno va fijándose en sus pares, tanto si es una colonia como si es una metrópolis, para parecerse, para pertenecer. Esta es una fotografía de Arequipa, de Carlos Helt, también de mediados del siglo XIX, y como veis ya es una dama criolla. En Arequipa empezaron a llegar extranjeros a mediados del siglo XIX, a la primera parte del siglo XIX, y empezaron a casarse con las damas de allí y formaron las oligarquías más importantes de lo que entonces y ahora se sigue conociendo como la capital cultural del Perú. Decía que en todos los sitios coincide el tipo de mirada. Yo suelo decir, a veces en broma y casi siempre en serio, que los fotógrafos que salían de París y de Londres, por citar solo los nombres de las ciudades, ejercían como apóstoles de unos parámetros de representación que estaban basados en cómo miraba el mundo Inglaterra y Francia. De hecho, los Couret se afincaron en París y se presentaban, este es el reverso de una de sus tarjetas de visita, como corresponsales de la Casa Nadar. Y de hecho, algunos de sus retratos, como veis, tienen ese punto de nadar con esos fondos lisos, etc. Retratos siempre muy elegantes y con unas poses que empezaban a eliminar el hieratismo de los primeros retratos de estudio, ¿no? El fotografiarse así, esta es una mujer de Filipinas, es un ambrotipo que se conserva en una colección pública española. El fotografiarse era una manera, y hablando de los daguerrotipos sobre todo, yo los llamo a los daguerrotipos como la raza neandertal de la fotografía, ¿no? Es como una vía muerta en el crecimiento de la fotografía. Los ambrotipos
tenían una función. Mientras siguió la vida útil de los daguerrotipos, mientras se seguían haciendo, a pesar de ser un procedimiento muy caro, muy costoso y que solo generaba una imagen, los ambrotipos podían presentarse de una manera muy similar a los daguerrotipos y eran mucho más baratos de hacer. De manera que cuando uno viaja a Latinoamérica o a Asia, a ciertas ciudades, cuando la burguesía acomodada, normalmente la que ya se había empezado a mezclar con los virreyes y con toda la corte de las colonias, se hacían ambrotipos porque tenían la apariencia de ser daguerrotipos y les permitía pertenecer y tener los mismos objetos también que tenían las clases más acomodadas, ¿no? Este es un padre japonés con su hijo. Insisto en lo de padre porque yo durante un tiempo estuve pensando que era una madre. Una cosa extraña, volvemos a España, volvemos a la colección de Rafael Garófano, que está centrada fundamentalmente en la burguesía, en los burgueses de Cádiz y su provincia, y me llamó mucho la atención ver estos retratos porque es un primer plano bastante desacostumbrado a esos planos medios y planos generales, siempre con toda una decoración bastante recargada, unos retratos que no sé si se aprecia, se le está retocado el bigote, se le ha puesto un poco más de pelo en las entradas, de una manera un poco torpe, pero ya se va viendo que también incluso en estos primeros planos el control de las apariencias era fundamental y todo eso tuvo un desarrollo extraordinario, ¿no? Este es un plano también probablemente de la mujer del anterior, y era un proceso que se repetía en todos lados. Esta es una fotografía de Carlos Helt, del que habíamos visto antes, también de Arequipa, pero ya un plano un poco más reducido, que en estos casos no era solamente una cuestión de óptica, como se ve aquí, sino que era un plano un poco más grande y utilizaban estos elementos para hacer esta figura ovalada y recortar la foto y no incluir nada más en el negativo. Perdón, en la copia. Realmente el cambio en todo el mundo pues, viene con este invento de Disderi de las tarjetas de visitas, de las cartes de visite, que permite, utilizando una placa estándar, a partir de varios objetivos en la cámara, permite obtener varias imágenes en un formato pequeño, por eso las llamaban como tarjetas de visita, reproducir varias veces la misma imagen y eso facilitó incluso la comunicación social. El retrato dejaba de ser algo que uno tenía en su casa para ser algo que uno podía regalar a su familia, enviar a los amigos, intercambiar con otra gente, hasta el punto, finalmente vivimos en una sociedad occidental, que el poseer pues forma parte de nuestra esencia y se pusieron de moda los retratos de los prohombres, de las figuras importantes, de la monarquía, y se vendían fotografías, pero por cientos de miles, en todo el mundo, de retratos de la reina de Inglaterra, de Napoleón, un montón de personajes influyentes e importantes, ¿no? Lo que permitía, además, el desdramatizar, el ir al fotógrafo a hacerse un retrato así de serio, ¿no? Digamos que hay retratos muchas veces que podríamos decir que se hacen para el presente y otros retratos que se hacen para el futuro. En los que se hacen para el presente, que es donde más se permitían jugar, este es Pau Eduard, es un fotógrafo de Barcelona, muy vinculado a toda la estructura industrial del puerto de Barcelona, donde estuvo fotografiando muchísimo, y también en algunas de las instalaciones portuarias y de las exposiciones universales. O de las grandes exposiciones que se hicieron por ahí, son autorretratos. Es él. Muchos de los fotógrafos se hacían autorretratos con mucho sentido del humor, ellos y sus amigos, ¿no? Pero realmente los que podrían ser retratos para el futuro, como estos, que es el emperador de Brasil, en realidad son retratos para la posteridad.
Parece lo mismo, pero es completamente diferente. Una cosa es hacerse un retrato para en el futuro acordarse de cómo uno era o que le recuerden cómo era, y el retrato para la posteridad es algo completamente distinto. Fijaros en toda el aparataje que tiene de decoración el estudio y que les podría situar en Londres o en París tranquilamente, y estamos en Brasil, en Río de Janeiro. Este es Don Carlos, el aspirante a la corona durante el periodo de Isabel II y el que formó el otro bando de las guerras carlistas. Fijaros en la pose, que es siempre una pose similar a la de pintura. En estos casos no se iba a poses vinculadas a la ciencia, a las tipologías, no, el referente de poder, de exhibición de poder, era la pintura. Este es un retrato hecho por un fotógrafo, por Chicano, y es el retrato del general Baldomero Espartero, duque de la Victoria, que se pintaba al óleo a partir de lo pintó un tal J. Coronas a partir de una copia a la albúmina. Esto que se llamó fotoóleo era bastante habitual, era como subirle la categoría a la fotografía. Parece que la fotografía no daba como para ser considerada obra de arte, y el pintar no con acuarela sino con óleo, mantenía la semejanza con el fotografiado y le permitía además tener otro estatus. En este caso es don Emilio Castelar. Como veis, la pose tiene otra prestancia, están mucho más altillados posando, están realmente posando como si lo hicieran para un pintor, más que para un fotógrafo. Pero no siempre la pintura es el referente para comunicarse con la gente a la que va dirigido ese retrato de poder, ese retrato para la posteridad. En este caso es Su Majestad el Rey, un momentito, Chulalongkorn, en su segunda coronación en Siam, la actual Tailandia, y es una fotografía de un fotógrafo ya de segunda generación, llamado Francis Cheat, donde este Maharaja, por decirlo de alguna manera, Maharaja es el siguiente que viene, donde Su Majestad el Rey, el Rama V, posa como si fuera una deidad, como una de las esculturas habituales de sus religiones, y eso también se nota mucho en Asia, ¿no? En este caso sí es el Maharaja fotografiado por Burn and Shefford, y es el Maharaja de Tukojirao, y es el Holkar de Indore y su asistente. Y como veis, la pose, pues nunca miran a cámara, siempre miran como hacia el futuro, ¿no? Ya te lo digo. En este caso es el Rajá Tondaiman Bahadur de Pudukkottai y su séquito. Volvemos a España, volvemos de la mano de uno de los fotógrafos que más transitó en nuestras ciudades, que es Juan Laurent. Laurent y Cía montó una formidable empresa en la que no solo fotografiaba él, sino que participaron como socios José Martínez Sánchez, que fue fundamentalmente su socio español, el madrileño Martínez Sánchez, un soberbio fotógrafo, y muchos otros colaboradores por toda España, que eran los que llenaban el catálogo de Laurent sobre todo tipo de ofertas de ciudades, de tipos, como ahora veremos, ¿no? Precisamente José Martínez Sánchez es para mí una de las fotografías más bellas de España en el siglo XIX, que es el Grao de Valencia, perteneciente al álbum de obras públicas, si no me equivoco, en donde pues hace una visión, una mirada panorámica. Laurent hizo muchas vistas panorámicas de ciudades, esta solamente es de dos placas, por supuesto en papel a la albúmina. Y también a la hora de reflejar las ciudades, el canon, en este caso, no se correspondía con la pintura. En las vistas de ciudades, también ayer se empezó a hablar de eso, también en este caso mandaban las
la arquitectura como referente. Pensar que la fotografía, además de la pintura, buscó sus referentes en las representaciones científicas, en las que se utilizan para la botánica, para la antropología, por eso el uso de tipos, por eso las taxonomías, por eso estas miradas hacia las ciudades. Esta es una fotografía de Llanes, la anterior es de Génova, en una calle cercana al puerto. Esta es de Cándido García. Se ve en el ángulo superior el sello seco. Este es Lauren en Madrid. Estos son i Fratelli Alinari en Florencia, también uno de los estudios más poderosos en Italia. Y como veis, en todos los casos es un punto de vista exactamente igual, que da mucha más profundidad y una tridimensionalidad a las imágenes, que lo convirtió también en uno de los parámetros a la hora de fotografiar ciudades, ¿no? Fijaros esta toma al revés. La importancia de la fotografía no se limita solamente al retrato, a la venta de álbumes o las tarjetas de visita o a todo ese comercio que se va popularizando y masificando. También los poderes públicos inmediatamente son conscientes del poder que tienen como caja de resonancia las imágenes y su uso como instrumento político de promoción de su propio gobierno. En un periodo especialmente conflictivo, como casi todo su periodo de gobierno, Isabel II encarga a Charles Clifford, que era prácticamente el fotógrafo de la corona, y a Lauren una serie de trabajos de seguimiento de las grandes obras de infraestructura que fue acometiendo su gobierno. Era una manera de tapar todo lo que estaba ocurriendo y que no le favorecía su imagen internacional. Por supuesto, estamos hablando de imágenes que no se publican en periódicos, sino que se publican en álbumes, y que esos álbumes se utilizan también por los diplomáticos y en sus viajes la propia reina para mostrar lo que ella estaba haciendo en el país. En este caso es Clifford, es la construcción del Puente de los Franceses en Madrid en 1859. O esta de la presa del Pontón de la Oliva, en la Sierra de Ayllón de Madrid, donde pues hay toda una coreografía en este sentido. Los fotógrafos del 19, los de obras públicas, eran maestros, siempre situaban un personaje para que diera escala a la imagen, pero además organizaban toda la puesta en escena como si fuera una fotografía perteneciente a una gran producción cinematográfica. Y todos los personajes más importantes siempre estaban en un plano mucho más cercano al de la cámara, y los del fondo estaban astutamente colocados, contrastándose contra el cielo, contra superficies lisas. Esta es otra de las fotografías famosas. En este caso son presos encadenados, estos que están empujando las carretillas, están trabajando en las canteras de Tarragona. Es una fotografía hecha el 8 de febrero de 1872 por un fotógrafo que estaba trabajando en la costa este de nuestro país para Laurent y Cia, que es Jules Aynaud, un fotógrafo francés. Durante mucho tiempo esta fotografía se la había adjudicado a Lauren y compañía solamente, y en algunos casos incluso a José Martínez Sánchez. Y ahora, pues como os decía al principio, después de muchas investigaciones, pues ha habido una conferencia, una ponencia en el museo que hay en Gerona dedicado a la imagen, y que hace toda una colección de jornadas y de publicaciones sobre fotografía del 19, donde se ha adjudicado no solo la autoría correcta de la fotografía, sino incluso el día de la toma, ¿no? Otra de las fotografías hermosísimas de un álbum dedicado a faros de la costa levantina española, en este caso de José Martínez Sánchez, y como estábamos comentando, esa mujer en jarras contrastada contra el cielo, dándole escala al faro, y por supuesto una toma en la que se respetan absolutamente todos los cánones de representación arquitectónica. Es casi un alzado. La revolución industrial no solo afecta a los procesos de producción, sino que también afecta a la construcción. Hay algo que en el siglo XIX ocurre en todos los países que tienen una preocupación por sincronizarse con lo que estaba ocurriendo
fundamentalmente en Inglaterra y en Francia, de utilizar nuevos materiales de construcción. El hierro y el cristal abundan en los palacios y sobre todo en las grandes estaciones, porque permite crear unas estructuras sin necesidad de apoyos en el suelo y con ese gran voladizo que era especialmente útil para las estaciones y especialmente vistoso. Por supuesto, para las inauguraciones de estas obras, por supuesto, para todos los procesos de construcción, estaba la figura del fotógrafo ahí, siempre, porque era el testigo de su tiempo y además el registrador de ese momento histórico. Obras que se multiplicaron por todo el país y que se pusieron en marcha en ese momento, pues una buena parte de toda la infraestructura vial de tren y de carreteras, que en muchos casos se sigue manteniendo. Desde luego la estructura conceptual, la estructura radial procede de ese tiempo. Esta es una fotografía de José Rodrigo. En este caso es el puente en construcción sobre la Rambla de Parias, en el Huelcar de Overa. José Rodrigo es un fotógrafo murciano, también de los grandes fotógrafos, una panorámica de 2 imágenes. Esta es otra de las fotografías espectaculares. Disculpas por la malísima reproducción. Es de José Spreafico, otro de los fotógrafos que se dedicaron a hacer grandes obras durante el siglo XIX y con una toma que, como decimos siempre que la toma es muy bonita, parece moderna, ¿no? Cuando en realidad a las fotos modernas habría que decir parecen del XIX, ¿no? En este caso volvemos al Perú y esta es una fotografía de Curret. También en este caso el fotógrafo y su compañía no se dedicaron al estudio, sino que hacían fotografía social de eventos en las calles y por supuesto hacían el seguimiento de las grandes obras que se estaban acometiendo por el gobierno peruano. Este es el viaducto de Chaupichaca y la fotografía está hecha en 1875. Y otra de las fotografías emblemáticas de México es esta del padre de Frida Kahlo, de Guillermo Kahlo, es el puente del Metlac, hecha en 1903, un poco más, pero que es un referente de lo que fue el avance sin freno hacia la industrialización y la modernidad de México. Pero pretender ser un país moderno, un país poderoso, significaba en el siglo XIX, sobre todo para España, que había tenido ese enorme pasado colonial y que llevaba ya varias décadas perdiendo una por una la gran mayoría de sus colonias americanas, hubo un momento en que con la intención de recuperar las relaciones con algunos países americanos, se organizó una misión científica, que fue la expedición científica al Pacífico, donde se embarcaron diferentes científicos y uno de los que acompañó a la expedición fue Rafael Castro Ordóñez, que fue el fotógrafo encargado de documentar todo lo que tuvo lugar y todos los sitios donde fue parando la expedición. El fotógrafo ¿se ve el ratón? Es este de aquí. Probablemente esto sea una de las lentes que utiliza y ahí, si uno se acerca a la fotografía, está retocando un dibujo o un grabado que puede estar basado en alguna de sus fotografías. Rafael Castro Ordóñez, a la hora de emprender un viaje de esta naturaleza, él era un disecador, había trabajado como disecador y como taxonomista, que si lo miramos así con un poco de generosidad, pues tampoco tenía tanta distancia entre una profesión y la de después de fotógrafo, que es una manera de disecar también a la gente para la posteridad. Rafael Castro se puso en contacto con Charles Clifford, que le recomendó que a la hora de fotografiar los países que visitara, pero sobre todo las gentes, esta es una fotografía hecha en Panamá y este es el puerto del Callao en Lima, él le recomendó que utilizara el procedimiento de representación de las tipologías, muy utilizado por antropólogos, etcétera, y por supuesto una de los parámetros de representación más queridos por los
británicos porque les permitía hacer una mirada sobre el otro en donde quedara fuera cualquier interpretación subjetiva, manteniendo esa distancia tan británica y eludiendo cualquier vinculación con el sujeto fotografiado. Esta tenía un nombre muy gracioso. La descripción no es esta, es otra muy parecida. Se llaman Negros de Bahía, está hecha el 9 de septiembre de 1862, fue una de las primeras escalas de la expedición al Pacífico. Estos son indios loretos napos de Ecuador, en este caso ya es agosto del 63, el 3 de agosto. Expediciones hubo por todo el mundo. Obviamente las más conocidas son las británicas y las francesas, pero hubo expediciones alemanas. Esta es una de ellas. En este caso fue una expedición exploradora del Chanchamayo en el Perú. El fotógrafo fue Bernardo Puente de la Vega, que es este señor que está ahí detrás. El resto de los integrantes son todos extranjeros y como esta, hubo muchas expediciones dentro del Perú, todas adentrándose en busca de comunidades indias, etc. Este es el álbum que hizo Luis Albiña, que en este caso incluye una fotografía de jefes y mujer Huachapiris, está hecha en 1873 y forma parte, esto, de un informe al Gobierno Supremo del Perú sobre la expedición a los valles de Paucartambo de Hermann Göring. Este es un detalle de la fotografía. Las expediciones con ese carácter antropológico realmente es donde mejor se ve el sentimiento de superioridad de los europeos cuando viajaban a continentes o se relacionaban con comunidades indígenas. El evidenciar su atraso, su falta de educación, era una manera también de poner todavía en un nivel más alto el progreso y la cultura del país que era el que emitía estas imágenes. Además, el poner a las poblaciones indígenas en fondos occidentales todavía les convierte más en grotescos. Digamos que si vamos para atrás podríamos decir que hay una cierta elegancia en la pose de estas tres personas. Sin embargo, aquí parecen personajes deformes, extraños. Su otredad es el resultado de ponerlo en contraste con Occidente. Una estrategia que ya había utilizado Londres, especialmente en aquella exposición universal de 1851. Hay un textito de Daniel Canogar, que es un apasionado de las grandes exposiciones universales, donde decía que junto al pabellón británico habían puesto un pabellón africano y obviamente uno salía del pabellón británico donde estaban todos los grandes avances de la ciencia, etcétera, y pasaba al pabellón africano donde casi siempre había, además de todos los instrumentos rudimentarios, etcétera, solían llevar a miembros de las tribus, pues la evidencia de la superioridad de la raza europea y de la cultura europea se hacía más patente, ¿no? por lo que jugaban muy a menudo estas bazas, ¿no? Este es un fotógrafo de la Royal Photographic Society, un fotógrafo desconocido, pero formó parte de un estudio antropológico y se utilizó para fotografiarles lo que se llamó el fondo Lamprey, que es la cuadrícula esta que hay detrás y que luego se extendió como sistema de medición científica, que la inventó Jones Lamprey y que era también un miembro de la Royal Geographic Society de Londres y, como digo, se masificó su uso para
para ser utilizado por antropólogos en expediciones y en el análisis de razas, ¿no? También por parte de España gustábamos de ir hacia nuestras colonias, esto es Fernando Po, y fotografiar a las comunidades más exóticas de todas, más diferentes, cuya alteridad era más evidente, y normalmente en estos álbumes o en estas colecciones es habitual ver... Me la he debido saltar. En este caso es Manila, si la encuentro continúo lo que estaba diciendo. Es también de una comunidad de las Islas Filipinas, en una medio expedición que se hizo desde España, donde bastantes fotógrafos solían ir a Filipinas con la intención de hacerse con material exótico, además de ofrecer sus servicios a las familias que ostentaban el poder. Esta es la que se me había bailado. La cosa era ver esta y, al pasar por la mano de la cultura religiosa, digamos que entraban a ser ya personas normales. Sabéis que no ando exagerando, porque durante muchos siglos a los indios americanos y a otras poblaciones la Iglesia consideraba que no tenían categoría de ser humanos porque no tenían alma, ¿no? Se ponía en discusión eso, ¿no? ¿Eh? Bueno, eso es lo que... Bueno, digamos que es otra discusión. Digamos que es otra discusión, pero el enfrentamiento o precisamente la personalidad de Bartolomé de las Casas tenía que ver con su propio enfrentamiento con la cultura española, que llegaba desde luego acompañada por la Iglesia Católica. La Iglesia Católica no ha sido la gran defensora de las comunidades indígenas, ni en África, ni en Asia, ni en Latinoamérica. ¿Eh? Bueno, hay dos tipos de colonización. En América es clarísimo, la protestante y la católica. La protestante, digamos que si lo describimos en términos de organización social, la construcción de fuertes era su manera de establecerse en los sitios, ¿no? Entonces, fuertes autoabastecidos, protegidos de los ataques indios, etcétera, mientras que la colonia española y portuguesa se manifiesta de otras maneras, en el ámbito de plazas, etcétera. Pero en lo religioso hay una absoluta voluntad de control, y tanto protestantes como también católicos, aunque los católicos se mezclaron más. Esto es lo único que suele salir como comentario orgulloso de portugueses y españoles, que era: nosotros sí nos mezclábamos, ¿no? Bueno, digamos que hay maneras y maneras de mezclarse, y la nuestra no sería una de las más... siempre hablo en mi opinión, por supuesto. Con todo, para los que no tenían la posibilidad de irse a las colonias a experimentar en primera persona las tribus exóticas, se pusieron de moda a finales del siglo XIX una serie de exposiciones itinerantes que visitaban Londres, París, donde siempre con tribus indígenas que iban en gran número, porque muchos de los miembros de esas tribus pues morían de enfermedades por el camino, etcétera, ¿no? Como decía Said, eran como flores que, sacadas de otro mundo, se marchitaban. Era como describía el pensamiento occidental el que estas comunidades o los miembros de estas comunidades fueran falleciendo por enfermedades que no les eran comunes, ¿no? Obviamente tenían mucho éxito, porque en el siglo XIX presentar mujeres con los pechos desnudos eran extraordinariamente exitosas. También se hicieron exposiciones sobre esquimales, que por razones obvias no tuvieron el mismo éxito.
Mientras se hace todo este despliegue del poder a través de la muestra de las grandes obras, de nuestra voluntad todavía imperialista, etcétera, hay toda una serie de sucesos que siguen ocurriendo en España, ¿no? Y que, aunque no han tenido la misma visibilidad en los libros de historia, pensar que la historia desde siempre se ha ido escribiendo o contando para hablar de hazañas militares y de grandes nombres. Solo en las 3 últimas décadas del siglo XX y con esta nueva historia que firma Peter Brook, se empieza a hablar de que la historia se puede escribir atendiendo no solamente a los grandes sucesos, sino también a otras capas de la sociedad. Y, por lo tanto, si la historia finalmente es una narración que se hace a partir de fragmentos, pues cuando se incluyen fragmentos diferentes resulta un relato también diferente. Decía que ocurría todo esto a espaldas de esa pantalla que quería crear Isabel II de progreso y de desarrollo. Estos son los sucesos, en este caso en Béjar, y esta es en, disculparme, en Llerena, con motivo pues de la revolución del 68, ¿no? En donde fotógrafos, en muchos casos ambulantes, los que hacían los retratos del pueblo, también hacían sus pinitos en fotografía social, aunque pues, no han formado parte, como digo, de las grandes páginas de la historia con mayúsculas. En este caso es un bombardeo de Bilbao durante las guerras carlistas. Y la otra España que no se veía y que no tiene esa componente tan exótica, previamente, digamos, edulcorada por las representaciones orientalistas de los viajeros, este es un proyecto que puso en marcha un ex diputado a las Cortes y exgobernador de Córdoba, que se llamó Julián de Zugasti. Fue un proyecto fotográfico destinado a fotografiar a los bandoleros de la región de la provincia de Córdoba. El fotógrafo fue J.H. de Tejada, pintor y fotógrafo, y fue haciendo una colección de retratos de cada uno de ellos, donde en la parte de atrás hacían una descripción de uso policial. Como veis, ya no son tan glamorosos. Y esto es un retrato que obviamente no era para el futuro, estos sí que son retratos para el presente, porque si veis la parte de atrás a este le habían dado garrote. El fotografiar a las personas con objetivos policiales, fue algo que se inicia en Francia con este Alphonse Bertillon, que se dedicó a hacer o a poner en marcha toda una catalogación de lo que él pensaba que podían ser, a través de los rasgos de los rostros de los delincuentes, ser capaz, acumulando retratos de delincuentes, de identificar una serie de rasgos comunes de barbilla, de nariz, de frente, de pómulos, etcétera, que uno pudiera prácticamente decir: si se corresponde con estos rasgos, este tiene muchas posibilidades de ser un delincuente. Desde muchas aproximaciones, la policía hizo un intento de llegar a esta catalogación, de tener un registro de delincuentes ya comprobados o de delincuentes profesionales. En este caso estamos en Bolivia y este es un delincuente habitual que, digamos que hacía su trabajo vestido de hombre y de mujer, ¿no? Y en este caso pues le fotografiaron en las dependencias policiales de las dos maneras para, en el caso de que saliera a la calle, poder tenerle localizado. Toda esa voluntad de tener registrado, de tener catalogado el mundo, no es una cuestión solamente de la policía, es una cuestión bien relacionada con todo el siglo XIX. Es la voluntad de gobernar el mundo en el sentido de catalogarlo para comprenderlo y para poseerlo, y para además hacer una representación del mundo acorde con nuestra propia cultura.
Se hicieron muchas fotografías de todo tipo. Esta es una fotografía, como veis, de Llobregat, del manicomio de San Baudilio. Pero la fascinación de todas las personas por lo diferente, pero en particular por lo cercano a lo monstruoso, tuvo un especial éxito en las representaciones fotográficas, no solo en España, sino en todo el mundo. Esta pertenece al Archivo Cordero de Bolivia, dos enanos bolivianos. Y volviendo al ocio, la mujer de un ingeniero bilbaíno que se trasladó muy pronto, muy joven, nada más casarse, a Liverpool, donde aprendió a hacer fotografía, se convirtió probablemente en una de las... Desde luego en el País Vasco fue la primera fotógrafa vasca, estamos hablando de Eulalia Abaitua, fotografió casi siempre con cámaras estereoscópicas, hecho bien, y hizo una fotografía costumbrista, pero también se dedicó a ir a algunos de los caseríos para fotografiar a los que poseían las tierras, porque en muchos casos la manera de cortarse el pelo los campesinos, los dueños del caserío, eran los que condicionaban el estilo de corte de pelo que llevaban los campesinos, con lo que... y que tenía su razón de ser en muchos casos, porque al cortarse el flequillo y las zonas laterales de la cabeza, hacía que pudieran trabajar agachando la cabeza sin que se les se les viniera el pelo adelante de los ojos, y por la parte de atrás sí que lo llevaban largo, que era una de las características, ¿no? En realidad, los tipos, el intentar, como hablábamos, clasificar el mundo, llevaba a hacer una aventura que es a todas luces casi antinatural, porque la existencia del tipo es como hacer un ejercicio de reduccionismo sobre una determinada sociedad. Pero por las particularidades de nuestro país y por la diversidad de trajes regionales y por lo diferentes que eran de otros países, hicieron que muchos fotógrafos, en este caso es una imagen de Clifford, se dedicaran a hacer estas catalogaciones, estas de Lauren, de tipos pertenecientes a diferentes provincias españolas. Esta es la anterior, eran 5 personajes de Palma. Esto es un pueblo de Quero, en Toledo. Esta es una pareja de Alicante. La voluntad de cartografiar o de clasificar todos los objetos pertenece, como digo, al siglo XIX, y de hecho los fotógrafos inmediatamente tomaron una dirección, no todos ellos, pero algunos tomaron una dirección que puso en marcha Disderi en Francia, que era hacer los museos fotográficos, para poner al alcance de todo el mundo las grandes obras en pintura, de todos los objetos museísticos. Los fotógrafos se dedicaron a fotografiarlos. Estas son 2 fotos, en este caso es el casco de Felipe II y este es el de Carlos V. Lauren hizo estas fotografías en la Armería de Madrid, son fotos al colodión y son unos retratos extraordinarios para mi gusto. Esta es un retrato de un campesino de Tenerife hecho por Rodrigo de la Puerta hacia finales del siglo XIX. Vamos a ver una galería de tipos, ¿no? Una pareja vestida a la usanza judía que se conserva en el Museo Sefardí de Toledo. Ellos son de Ceuta. Y otro de los fotógrafos que junto a Lauren, con empresas distintas, porque estuvieron Adolf Mas, un fotógrafo de Barcelona, Lauren, por supuesto, y Casiano Alguacil, un fotógrafo de Toledo, que finalmente abandonó la idea superlativa de hacer un museo de toda España y se concentró en Toledo. Y en lugar de hacer exclusivamente una tipología, se dedicó a fotografiar algo que era absolutamente típico de Toledo, como eran los patios, y tiene una colección de personajes en la vida cotidiana de los patios bastante particular para lo que es
la colección de tipologías estándar que se hacían de trajes y tipos regionales. En realidad, los tipos y trajes que luego continuó haciendo, pues uno de los más famosos, Ortiz Echagüe, es algo que se ha continuado haciendo hasta nuestros días, ¿no? Esta es una fotografía de Casiano Alguacil, como por ejemplo Miguel Trillo, ¿no? Está haciendo tipos y trajes, pero en el finales del siglo XX y principios del XXI. El utilizar la fotografía como espejo de nuestra sociedad, como espejo al que mirarnos, también es algo que ha formado parte siempre de la esencia de los fotógrafos. Una buena parte de lo que se está empezando a conocer ahora mismo son los archivos más modestos, lo que no pertenecen a grandes nombres y por lo tanto incluyen entre sus clientes también a personajes que nunca han tenido una visibilidad, la clase media y sobre todo las clases más humildes. Aquí son dos fotografías, en este caso de la primera de La Coruña, la del niño sobre el caballo, y esta de una casa especializada en ferias y fiestas en La Coruña. Esta es una fotografía que estuvo muy de moda a finales del 19 y principios del 20, donde en estudios en las cercanías o enfrente de la Alhambra, pues había un famoso estudio fotográfico donde uno tenía como fondo esas reproducciones de la Alhambra, pero también hubo este estudio de Abelardo Linares, que aunque él nunca hizo fotografías, sí que fue el que regentó el estudio y tenía un equipo de fotógrafos donde tanto en Granada como en Toledo, que fotografiaban a quienes hacían los primeros intentos de turismo de la época, ¿no? Normalmente viajantes, tratantes de ganado, etcétera, ¿no? O en este caso, Fernando Navarro en Murcia, pues un militar que acababa de volver de la guerra de Cuba o que estaba a punto de irse, no está fechada la fotografía. Eran los fotógrafos ambulantes, esos que han escrito en minúsculas la historia del país y que hace que se conserven algunos datos sociológicos que ilustran muy bien y en otras claves qué es lo que ocurría en el país al margen de los grandes nombres y de los palacios. Por supuesto, la tradición que tuvo lugar en casi todo el mundo y luego fue desapareciendo en España, se mantuvo en pequeñas localidades y en Latinoamérica estuvo activa durante muchísimo tiempo, que era fotografiar a los niños muertos. En Latinoamérica se los llaman los angelitos, las fotografías de angelitos. Y era una manera de perpetuar la imagen de ese niño con la altísima mortalidad infantil que había, pues en el marco de la familia y también en conexión en Latinoamérica con algunas comunidades que guardan siempre motivos, representaciones de los familiares, incluso algunas de ellas entierran a sus familiares en el suelo de sus propias casas, con lo que la fotografía ha sido un elemento muy útil, incluso en todos los periodos de represión actualmente, por ejemplo, en la guerra civil de Guatemala. Una de las maneras de redimir todas las desapariciones y todos los crímenes ha sido restituir. Ha habido toda una serie de fotógrafos que han estado trabajando para esas comunidades, restaurando fotografías antiguas para que sigan en poder de los miembros que viven de las familias. La fotografía, en este caso, casi como terapia colectiva, como en muchos casos en el de la creación funciona muy a menudo como terapia individual. Estamos terminando. Esta es esa otra España de personajes humildes, una España mayoritariamente analfabeta. Estamos hablando de que en primeros años del siglo XX prácticamente el 75% de la población era analfabeta en España. Donde son escasas, precisamente esto es lo que hace mágicas estas imágenes, son muy escasas las escenas de la vida en los pueblos, cuidados en este caso por los abuelos. Hay otra fotografía que ahora acaba de salir en un libro que ha hecho Publio López Mondéjar sobre Castilla y León, con una familia en torno a la cocina, sentados junto al fuego, mujeres cosiendo. También es de Fernando Navarro, esta, de Murcia.
La del chivo, que es de Luis Federico Guirao Giralda. El chivo negro pues, también es una fotografía bastante conocida, pertenece a la recuperación que hizo Juan Manuel Díaz Burgos desde el Centro Histórico Regional de la Fotografía en Cartagena, y puso en marcha la publicación de una historia de la fotografía en Murcia, donde aparecieron estas imágenes de Navarro, de Rodrigo, etcétera, y pusieron un montón de archivos en visibilidad, ¿no? Esta es una fotografía de Tenerife. Y la llegada de la industrialización, el acceso de la mujer al trabajo y un cambio en la sociedad, sobre todo en la sociedad urbana, que modifica en muchísimos aspectos todos los ámbitos de la vida, como supuso precisamente también el cambio en los sistemas de producción, etcétera, en las industrias. Eso generó también un aumento de la delincuencia en las ciudades, y esta es una de esas imágenes también icónicas. Es la ejecución de Isidre Montpart en Barcelona, un ladronzuelo de 20 y pocos años que había entrado a robar a una casa y acabó llevándose exclusivamente un reloj de plata, y me parece que eran 5 pesetas y 85 céntimos, y que para hacer el robo mató a la niña que estaba cuidando a los 2 bebés, que tenía 11 años, y a una de las hijas del matrimonio, y le dieron garrote vil, y fue la recuperación de una práctica que había estado suspendida durante bastante tiempo, por lo menos en Cataluña. Desde aquí empezaron a hacerse algunas otras ejecuciones que luego pues, estuvieron activas hasta los últimos días del dictador, de Franco. Pero cambiamos al 19 y estas son las imágenes finales, en donde los cambios en la fotografía han evolucionado tanto que empezamos a ver unos gestos menos hieráticos, empezamos a ver la congelación del movimiento y, por tanto, una celebración de la vida. El cambio al siglo XX era todo un ámbito de expectativas, de todo lo nuevo que iba a llegar, de todas las posibilidades que iba a tener la gente de progresar, de acceder a la educación, a la cultura, a un mejor estatus económico, los grandes sueños que se hacen con los cambios de siglo siempre, ¿no? De hecho, la fotografía, en la última, en 1888, la casa Kodak sacó estas camaritas que uno llevaba al laboratorio, que el lema era "You press the button, we do the rest", usted pulsa el botón y nosotros hacemos el resto. Le devolvían otra vez la cámara cargada con todas las... Y eso permitía la ficción de que por fin la sociedad podría autorrepresentarse. Pero realmente quien más se autorrepresentaban eran los que tenían el dinero para comprarse las cámaras, como suele pasar, ¿no? Con todo, el siglo XX era un siglo que anunciaba, como decía, un montón de cosas, viendo la velocidad que había tenido el siglo XIX. El siglo XX aún se presentaba mucho mejor, y había como una especie de sentimiento lúdico que se traducía en imágenes, en todas estas imágenes de las cámaras para aficionados, donde la gente por fin empieza a sonreír en las fotografías, empieza a actuar con naturalidad. Esta es la imitación, es una fotografía también de aficionados, la imitación de un duelo, de cómo eran los duelos de verdad, como se ve aquí, en el antes y el después de la muerte en un duelo celebrado en Francia. Uno de los grandes cambios que iba a tener lugar era la aviación. Esta es la famosísima foto de los hermanos Wright en el primer vuelo, la primera prueba de vuelo que hicieron en 1903. Los niños empezaban a fantasear con aviones. La mujer llevaba en el siglo XX los visos de tener un papel finalmente en concordancia con su condición, y entrando en los aspectos de participación, etcétera, que le correspondían, pero no a todo el mundo le gustaban estos cambios,
Con lo que yo termino aquí y prefiero quedarme con esta imagen. Muchísimas gracias.